Buen día, ingeniero Lazo Zulca Rafael Seyman. Somos integrantes del Grupo 1 de la carrera de Biotecnología de la Universidad Estatal de Milagro. Nuestro tema es el análisis metabólico de morcilla de diferentes orígenes geográficos de China, utilizando las técnicas de cromatografía líquida de ultra rendimiento junto con la espectroscopía de masas de tiempo de vuelo cuádruplo de ionización por electrospray. ¿Qué conocemos de la colmilla morcella? La colmilla es un hongo comestible de sabor único de gran valor nutricional, el cual es usado como medicina hierbal para curar enfermedades como la hipertensión y el cáncer. A pesar de su amplia distribución geográfica, solo ha podido ser domesticado con éxito en varios países, como son China y América. China siendo el mayor productor de colmillas cultivadas en todo el mundo. Introducción. En el presente artículo realizado se emplea un enfoque metabólico de las técnicas en donde se pretende caracterizar perfiles de colmillas de diferentes orígenes y los metabolitos destacados en una área específica. Además, se prevé lograr examinar las diferencias fisoquímicas entre las muestras de More y el nivel de metabolitos de Gansu, logrando de esa manera así resultados que permitan evaluar propiedades nutricionales de las colmillas y contribuir de esa manera a sus orígenes geográficos, materiales y métodos. Muestras y reactivos. Las colmillas frescas fueron cultivadas y recolectadas en 4 provincias típicas de China. Las poblaciones se aclimataron a diferentes temperaturas topográficas y condiciones, las cuales iban variando dependiendo de su región. Fueron tomados 60 muestras de auténticas de More y 60 cepas de morcilla. Todas las muestras se liofilizaron minuciosamente utilizando un liofilizado Phison. El metalol y el acetonitrilo se adquirieron en Amper. El ácido fórmico y el acetato de amonio se obtuvieron del Sigma. Y el agua ultra pura se utilizó durante el proceso del sistema de purificación de la denominada Milky Water, preparación de la muestra. Todas las muestras congeladas se molieron hasta obtener que se disolvieran a 0,5 gramos de polvo fino en 5,5 mililitros de metanol a tan solo un 75%. Los extractos se centrifugaron a 12.000 radios por minuto, los sobredantes a 100.000 microfiltros. De cada tubo se filtraron a través de 0,22 microfiltros y transferibles a viales. Y la muestra de control de calidad se obtuvo mezclando alicuotas. De todas las mezclas se mezclaron con Vortex a fondo y se transfirieron a un vial para su respectivo análisis. La adquisición de datos de las técnicas se las realizó en un AdKit junto a un sistema de cromatografía líquida de ultra rendimiento, junto con un sistema Averside triple de 5600 y una columna AdKit de C18. El sistema de dilución de gradiente Viñaro consistió en ácido nitrilo y agua, y la separación se logró utilizando el siguiente gradiente. En tan solo de 0 a 2 minutos y 17 a 20 minutos en un 5%, mientras que en los otros tiempos restantes a un 95%. Los extractos se analizaron en un modo automático. Se realizaron 3 inyecciones de las muestras de control de calidad de cada región de cada muestra tomada, para de esa manera equilibrar la columna antes de inyecciones de las 60 muestras, y se inyectaron a su vez los intervalos regulares, cada 10 muestras por separado. En el procesamiento de datos y análisis multivariado de la cromatografía líquida de ultra rendimiento junto con la espectroscopía de las masas de tiempo y de vuelo del cuádruplo de ionización de electrospray. En los datos de masas de las precisas mediciones automáticas se procesaron con el software de la progénesis, según los parámetros. En la tolerancia de los precursores de 5 partes por millón. En la tolerancia de los
fragmentos de 10 partes por millón y en la tolerancia de tiempo de retención de cada 0.02 minutos y el nivel de eliminación del ruido de 10 de la identidad o intensidad mínima que se fijó al 15% de la intensidad pico base. Estos se usaron junto con los datos que incluye en el espectro de masa del pico, intensidades picos y pares, como identificador para cada ion. Los datos positivos y negativos pretratados se fusionaron como una matriz de datos sujetas al análisis de datos del multivariante. Y en la figura que observamos, el análisis multivariante supervisado y no supervisado basado en datos metabólicos o metabolímicos de las colmenillas. En la figura A, el gráfico de puntuación del análisis de componentes principales nos da observación al punto B, que es el gráfico de la puntuación del análisis discriminante del mínimo cuadrado de parciales ortogonales. Y en el punto C, puntúa las pruebas de diagrama y en la permutación de la Henan con la Hinshaw y en la puntúa de las pruebas de diagrama y la permutación de la Gunson con las Liahoning. Y en el resultado tenemos como identificación de los metabolitos de las colmenillas en la figura que nos mostró cromatogramas de iones totales de adquisiciones de las técnicas utilizadas en las 4 regiones y se identificó también como un total de 864 iones de los metabolitos de las morillas y después se normalizaron y estos quedaron en un total de 726 iones. Y en los metabolitos obtenidos incluye también la mayoría de ellos que estaban involucrados en importantes vías de síntesis, incluidas la glucólisis, el cicloácido, el fosfato de pentosa, la purina y el metabolismo, como son nucleósidos que fusionaron fundamentalmente con el crecimiento de la calidad de las colmenillas, y el análisis no dirigido por estadísticas multivariadas, para determinar las interrelaciones entre las muestras y los metabolitos junto con los datos de lo que son las técnicas utilizadas. Ya, y estas técnicas utilizadas obtuvieron un análisis adicional que se sometió en el primer y segundo componente principal, que explicaron que el 28,7% y el 18,3% de la varianza fue acumulada. Y por último, tenemos el análisis no dirigido por estadísticas multivariadas para determinar las interrelaciones entre lo que son las muestras y los metabolitos, que es el conjunto de lo que son las técnicas utilizadas para obtener y someter un análisis adicional. Por lo que tenemos el gráfico de puntajes del PSA. Para todos los grupos de muestras tenemos el ejemplo en lo que es la figura 2A, por el primer y segundo componente principal, que explicaron que el 28,7% y el 18,3% de la varianza acumulada, siguiendo este patrón, los parámetros estadísticos de las comparaciones y otros grupos se detallan también como grupos que exhibieron la separación llamativa, lo que explica la figura 3 del mapa de calor agrupado jerárquicamente de los metabolitos diferenciales del punto A, B y C. Identificación de los metabolitos diferenciales. Para esta identificación utilizaremos el puntaje de BIP. Según el BIP, se identificaron 64 metabolitos significativamente diferenciales entre Henan y Gisow, 66 metabolitos diferenciales entre Gansu y Gisow y 58 metabolitos diferenciales entre Liaoning y Gisow. Pero tras una identificación entre las 4 regiones, encontramos que entre las colmenillas se produjeron 32 metabolitos diferenciales que incluyeron 19 lípidos, 9 ácidos orgánicos, 3 aminoácidos y 1 acetona, que pueden discriminar las colmenillas de estas 4 regiones geográficas estudiadas y se consideraron como metabolitos biomarcadores. Entre esos metabolitos biomarcadores encontramos que entre los lípidos
tenemos al tetrahidrodesoxicortisol, linoleamida. Entre los ácidos orgánicos, el ácido cítrico, el ácido furoico. Entre los aminoácidos, el N-oleoil, L-serina. Entre las cetonas, el farnesilacetona. El análisis de los metabolitos diferenciales. Los lípidos son aquellos que determinan la calidad de los hongos y las plantas, incluido el sabor y el valor nutritivo. Para diferenciar entre el perfil metabólico de estas cuatro regiones, estaba relacionado principalmente con los lípidos, ya que los niveles de lípidos relativos revelaron tendencias muy similares entre los cuatro orígenes. Todos los lípidos, excepto la linoleamida y el tetrahidrodesoxicortisol, fueron significativamente más abundantes en las colmenillas de Henan y Gansu, y significativamente escasos en Guizhou. Este resultado indicaría que los metabolitos de los lípidos podrían ser un indicador deseable y útil para la evaluación de los orígenes de las muestras de colmenillas. Otros 14 metabolitos encontrados en las colmenillas para diferenciar sus orígenes geográficos y sus diferencias alcanzaron un nivel significativo, incluso los ácidos orgánicos y los aminoácidos y las cetonas. Para los ácidos orgánicos y los aminoácidos, los niveles relativos de estos 13 metabolitos mostraron tendencias similares entre los tres grupos, excepto en Guizhou, ya que el farnesilacetona se vio significativamente suprimido en las colmenillas de Guizhou, más que en las de las otras regiones. Mientras tanto, en Guizhou se tenía una cantidad mucho mayor de linoleamida. Esto podría ser, ya que en general los metabolitos diferenciales de Guizhou mostraron una tendencia de cambio particular en comparación con los otros. Y podría ser dicho, ya que el entorno de crecimiento es diferente, porque a diferencia de las llanuras y cuencas de Henan, las montañas y valles de Gansu, de las colinas y las llanuras de Liaoning, Guizhou se encuentra en una meseta de baja altitud y tiene un clima húmedo subtropical, con una ventaja de microclimáticas prominentes de una humedad relativa promedio alrededor del 80%, que es adecuada para el crecimiento de los hongos. Además, también tiene una alta tasa de cobertura forestal proporcionada por una fuente de sustrato de alta calidad para la producción de colmenillas y contribuye a las características diversas y únicas de los metabolismos en las colmenillas de Guizhou. En el análisis de las rutas metabólicas, en este análisis podemos ver que entre Gansu frente a Guizhou, los metabolitos diferenciales estaban principalmente involucrados en el metabolismo del triptófano, la biosíntesis de aminoácidos y el metabolismo de los esfingolípidos. Y entre Henan frente a Guizhou, encontramos que en Henan los metabolitos de los lípidos eran mayores. En Guizhou no variaban manteniéndose estables, dando esto como resultado que en las comparaciones de estos lípidos, los aminoácidos y las proteínas eran actores centrales en el metabolismo de las colmenillas y sus vías correlacionadas diferentes de varios orígenes. En este apartado vamos a ver la discusión del tema. Se sabe que un consumidor, muy aparte de los parámetros de calidad, también se fija en cuanto a su elección de producto, a la percepción sensorial, tanto lo monetario y tanto a la parte geográfica del producto. De esta manera, para poder abordar esa preocupación de compra y representar perfiles metabólicos en Morel de diferentes orígenes, de esta manera se pudo desarrollar un método que es basado en la metabolómica no dirigida, el cual estos resultados surgieron de que las morillas exhibieron un patrón muy distinto en la acumulación de metabolitos. En especial se puede decir que son los lípidos, ácidos orgánicos, aminoácidos y sus derivados. No obstante, esta firmeza de los resultados presentados en este estudio es muy limitada. Además, se necesita de estudios bajo condiciones controladas para así diseccionar el efecto de los factores ambientales, factores intrínsecos, tales son como el ciclo de vida y la filogenia,
además de los protocolos de cultivo y procesamiento en la variación físico-química de las colmenillas, en especial los términos de lípidos, aminoácidos, ácidos orgánicos y su descripción detallada, además de sus composiciones. Una vez evaluado este impacto en aplicaciones potenciales, este enfoque de creación de perfiles metabolómicos puede generar diferentes tendencias notables de variación entre distintos orígenes, el cual sugiere la validez de esta metodología. Después, podemos ver la conclusión del tema. En este caso, se sabe que este es el primer estudio el cual se basa en muestras de diferentes colmenillas que son derivadas de distintos orígenes geográficos en China, que es donde se utiliza la metabolómica no dirigida, centrada en UPLC, Q, TOF, MS, además de los modelos PCA y OPLSDA. Fueron aplicados con éxitos para poder ser evaluados. Muchas gracias.